Entonces, sí, sí, normal pueden ingresar, todavía hay tiempo. Ah, no hay todavía ninguna solicitud de acceso, pero igual pueden ingresar. No, no se olviden de escribir sus datos de asistencia en la lista. Ya, vamos a empezar. El tema que vamos a ver hoy es proteínas y es uno de los temas más largos que hay en cuanto a biomoléculas y es bien extenso. Entonces, vamos a tratar de puntualizar lo más importante para concentrarnos en aminoácidos y sobre todo en las estructuras de las proteínas, que son el tema un poco más complejo y un poquito más difícil de entender. Entonces, hoy lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver aminoácidos. Primero vamos a ver una lista de todos los aminoácidos. Luego vamos a ver las propiedades. Vamos a detenernos un poquito en el enlace peptídico. Vamos a ver la estructura de las proteínas, que es donde nos vamos a demorar un poco porque son 4 estructuras, de las cuales 3 son las más importantes. Luego vamos a ver propiedades y vamos a hacer una clasificación para terminar con funciones de las proteínas. Vamos de frente con los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son compuestos orgánicos conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, y aquí viene una diferencia con los lípidos y los carbohidratos. Los aminoácidos tienen una base nitrogenada y unos cuantos también tienen azufre, pero la principal diferencia entre lípidos, carbohidratos y las proteínas son la presencia de nitrógeno. Aquí todos los aminoácidos tienen nitrógeno. Otra característica de los aminoácidos es que poseen un grupo carboxilo, que es este que está acá, y un grupo amino, donde se encuentra el nitrógeno, que es NH2, y tienen una cadena lateral unidos todos ellos a un grupo llamado carbono alfa. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender algunas de las propiedades de las estructuras de las proteínas. Ya hay un carbono alfa. Así como los carbohidratos y los lípidos tienen una fórmula general o una estructura general, los aminoácidos también tienen su propia estructura y es esta que está acá. Vamos a ver los componentes. Esta sería, vamos a hacerlo con un lápiz para que se vea mejor. Esta rama que está aquí es el grupo amino, que está acá. Grupo amino, este es el grupo carboxilo y esta es la cadena lateral. La cadena lateral que se simboliza con R. Al ser R esta cadena, puede tomar cualquier estructura química, ya sea un ciclobenceno, puede ser una cadena lineal, etcétera, etcétera. Lo que da las propiedades distintas a los aminoácidos es esta R de aquí. Y entonces esta sería la estructura general de todos los aminoácidos eh, que existen en la naturaleza. Ahí está. La de esta, como les decía, el carbono alfa, el grupo amino, el R, que es la cadena, y el grupo carboxilo. Grupo carboxilo, grupo amino, y la cadena lateral es distinta en cada aminoácido y determina sus propiedades químicas y biológicas. Esto es lo único que se diferencia en todos los aminoácidos y esto es lo que le da sus propias características. Si vamos a ver unos detalles más. En la naturaleza hay 20 aminoácidos diferentes que forman las proteínas y estos aminoácidos se llaman aminoácidos proteicos. De estos 20,
Aminoácidos esenciales son aquellos que no se pueden sintetizar dentro de los animales y deben ser ingeridos en la dieta. Las plantas sí tienen estos aminoácidos esenciales. Ahora, para designar estos 20 aminoácidos proteicos se utilizan abreviaturas. Hay una simbología, unas siglas, que se forman con las tres primeras letras de los nombres de los aminoácidos en inglés. Por ejemplo, para el aminoácido llamado glicina, su eh, abreviatura es GLI. Entonces vamos a ver luego todos los nombres de los aminoácidos. Para esto, he subido en el aula virtual una lista de todos los aminoácidos en formato flash, que es lo que les voy a compartir ahora. Está bien didáctico para que ustedes puedan abrirlo. Compartirles esa página. Tienen que abrirlo con un explorador. Ya, este es de aquí. Dice aminoácidos. Está en formato SWF. Es para poder ver flash. Entonces aquí están los 20 aminoácidos y vamos a verlos uno por uno con su estructura química. Profe, algo que me olvidé decirle en la clase pasada, ¿se acuerda que nos quedamos en la mitad? Ajá, nos faltó oxidación de lípidos. Exacto, esa parte vamos Sí, a ver después. eso tenemos que coordinar porque no sé si lo podemos hacer en la tarde o tomarnos un tiempo antes de cerrar esta clase para poder hacer el repaso de esa parte que nos ha faltado. Decidámoslo ahorita, si lo hacemos hoy o en la parte práctica en la tarde. En la tarde, bro. Ok, ¿los demás están de acuerdo para llevarlo en la tarde? Los demás que Sí, están despiertos y presentes. sí, profesor. Ya, ok, entonces vamos a continuar. Esta tabla es bacán por estas razones, miren. Em, Aquí está la lista de todos los aminoácidos y su clasificación. Eh, la clasificación de los 20 aminoácidos se da entre no polares, polares sin carga, polares y especiales. En el aminoácido identificamos cuatro grupos diferentes que ya habíamos visto. El átomo de hidrógeno, el grupo amino, aquí está ya con su carga positiva, el grupo carboxilo, está con su carga negativa, y la cadena lateral, que es el grupo R. Entonces, habíamos visto que hay cuatro grupos: los grupos polares, los grupos polares sin carga, los grupos polares y los grupos especiales. Ya hay cuatro, los 20 aminoácidos se dividen en cuatro grupos. Vamos a empezar con los no polares. Dentro de los no polares, Profesor, mi compañero Elder dice que está ingresando a la clase. a ver, déjame ver. Uy, ya, Bloquea, Luis. ok, ya está. Vamos a ver si hay alguien más que está aquí. Ya, ok. Y entonces, esto es bacán porque miren, basta con hacer clic y van a aparecer todos los aminoácidos. Y esto sí es necesario que ustedes lo sepan de memoria, porque aquí aparecen todos los aminoácidos. Entonces vamos a ver, vamos a dar un repaso general. Dentro de los no polares tenemos 7: alanina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, triptófano y valina. Estos son los no polares. Dentro de los polares sin carga tenemos la serina, treonina, asparagina, glutamina y tirosina. Dentro de los polares tenemos a dos subgrupos: los básicos, que es la arginina, histidina y lisina, y los ácidos, que es ácido aspartico y ácido glutámico. ¿Verdad? Que está facilito
para saber quiénes son los aminoácidos polares ácidos. Y dentro de los especiales tenemos solo tres: cisteína, glicina y prolina. Ahora, ¿qué de especial tiene esta aplicación? Que por ejemplo yo hago clic en alanina y aquí abajo me va a aparecer su descripción, su simbología. Hay dos simbologías y la estructura química. Nos vamos a empezar con la alanina, que es uno de los más simples. La cadena lateral de la alanina es un hidrocarburo más simple, que es el grupo metil, el CH3. Su simbología es ALA, de alanina en inglés, y hay otra simbología que es letras mayúsculas, que también se le conoce por A. Ahora vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, la isoleucina. Miren, lo que yo quiero que se concentren es en esta cadena lateral, en el grupo R que aparece aquí abajo. Isoleucina, miren, ¿ver? Cómo cambia la cadena lateral. Mientras que en la alanina era un CH3, un grupo metil, en la isoleucina se hace un metiletilbutil, una cadena de tres carbonos. No cambia el grupo amino, no cambia el carboxilo y tampoco cambia el hidrógeno. Y el carbono alfa sigue igual al centro. Ahora, acá nos da una descripción. La cadena lateral hidrocarbonada e hidrófila en medio de acuoso celular puede unirse a otras cadenas laterales de la misma característica. Aquí nos da una especie de descripción básica del aminoácido. Entonces hemos visto de la alanina y la isoleucina. Ahora pasemos a la leucina. Miren, ¿va? Cuatro carbonos, pero esta vez ramificado. Profe, El símbolo, o mejor dicho, la abreviatura de la leucina es leu, o la letra L mayúscula. Isoleucina, leucina y alanina. ¿Alguien quería preguntar? sí, yo. Profe, ¿y Sí. saber esto cómo nos ayuda aplicado a la nutrición? Justo eso. De aquí em, hay un procedimiento que se llama score químico, que es lo que se va a hacer en otras asignaturas para poder hacer la combinación de estos aminoácidos en las dietas de las personas. O sea, estas aminoácidos son lo que el ser humano ingiere para poder nutrirse. Entonces, mm, hay algunos alimentos, por ejemplo, como los cereales, que tienen altos contenidos de aminoácidos, pero bajos en otros. En cambio, las menestras tienen alto contenido en otros aminoácidos y bajos en otros. En cambio, por ejemplo, el huevo tiene la concentración necesaria de todos los aminoácidos para la nutrición del ser humano. Por eso, el huevo se constituye en el patrón ideal de proteínas. ¿Y en base a qué se hace esa característica o esa caracterización? En base a la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene un alimento. Otro alimento que tiene esta cantidad de aminoácidos es las carnes y la leche también. Entonces, esto sirve para elaborar dietas en base a una combinación de alimentos. ¿Y cómo sabemos qué alimento tiene qué aminoácidos? Viendo las tablas de composición de los alimentos. Entonces, para eso sirve esta descripción de todos los aminoácidos presentes en los alimentos. Profe, ¿y la quinoa? La quinoa, La, algunos lo y la consideran un kiwicha. pseudo cereal. La quinoa, la kiwicha y la cañigua tienen alto contenido de estos aminoácidos. ¿Y usted considera que Tiene, tiene los esenciales? sí, tiene algunos esenciales. No todos, pero sí tiene. Tiene alto contenido de varios aminoácidos. Y ya cuando en bromatología, por ejemplo, vamos a ver la composición química de muchos alimentos y ahí vamos a ver justamente esta composición de aminoácidos en la parte proteica. Entonces es comparable la quinoa con
Por ejemplo, los aminoácidos de un huevo o no? No, 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 no. El huevo es el patrón. El huevo para la FAO es el que, vamos a ver, de 0 a 100, de 0 a 100, diríamos que 100 tiene el huevo y de ahí van bajando. 95, 90, ¿Y cuánto le 98. pondría usted a la quinoa comparado con el huevo? Bueno, así te lo digo de manera empírica porque el dato exacto no lo tengo a la mano. Le Claro, pondríamos pues 70, 75. O sea, tiene buena cantidad de claro, para componentes hacer de fuente proteicos. vegetal, sí está bueno. Sí, tiene buena cantidad. Tiene buena cantidad. Por eso se han llevado los genotipos, se han llevado al extranjero, de la quinoa, de la kiwicha. Y hasta donde yo recuerdo, la kiwicha se utilizó para los programas espaciales, como una especie de suplemento. Entonces, esos pseudocereales han sido parte de la dieta en el incanato y ahora constituye una especie de reserva nutricional para otros países. Entonces, es un buen alimento. ¿Y cómo sabemos que es un buen alimento? Profe, En función al qué, contenido de proteínas. por qué le dice pseudocereal? ¿Que acaso no es un cereal, profe? No, no es un cereal. Ah, El cereal, por ejemplo, el trigo, la avena, son gramíneas dicotiledóneas, o sea, tiene una especie de partición. ¿Ustedes han visto el grano de trigo? Tiene una partecita por la mitad. ¿O han visto el centeno, la avena, en, cuando está antes de la cosecha? Son espigas. En cambio, la quinoa no es una espiga. Son granos alrededor de una planta que es un poquito diferente a la mayoría de cereales. Entonces, algunos libros los consideran pseudo cereales. Otros le llaman, como el libro de Teresa Blanco, le llaman granos andinos. No lo llaman cereales. Eso también depende de la literatura es otra académica que utilicen. clasificación. Es una clasificación. Es una clasificación. No quiere decir que por ser pseudo ya sea malo. La palabra pseudo simplemente significa que es parecido al cereal, pero no cereal. Es la diferencia. Muy bien. Entonces, continuando, vamos a ver. Y ya vamos a dar un repaso así veloz, porque esto ya lo van a repasar ustedes. Metionina, por ejemplo. Miren, en el caso de la metionina, ya aparece un azufre aquí en la cadena, el radical, en la cadena lateral. Acá otra vez está su símbolo, su abreviatura y su simbología en letras mayúsculas. Tenemos al triptófano y acá aparece ya un grupo benceno. ¿Y cómo va cambiando? En el caso de la valina, tenemos 3 carbonos ramificados. Estos son los no polares, ¿ya? No polares. Dentro de los polares sin carga, tenemos a la serina, miren su cadena lateral, que tiene un alcohol. La treonina también tiene un alcohol. Aspargina, un grupo cetona. La glutamina, que es bien parecida a la aspargina. Y la tirosina, que tiene un grupo benceno. Este grupo de aquí, por ser polar, comparte las características relacionadas con el agua. Por ejemplo, estos aminoácidos se disuelven en disolventes polares como el agua. En cambio, estos no. Recordemos nuestras clases de agua, que es una molécula polar. En el caso de los grupos de los aminoácidos polares, tenemos a los básicos, que son la arginina, la histidina y la lisina. Y en el caso de los aminoácidos ácidos, tenemos al ácido aspartico y al ácido glutámico. Finalmente tenemos los aminoácidos especiales, que son la cisteína, la glicina y la prolina. ¿Por qué es especial la cisteína? Porque, ¿por qué es especial la cisteína? Primero, porque esta también tiene un azufre en su cadena lateral. Y segundo, porque este aminoácido es el que está presente en las proteínas de la leche.
Por eso es bien conocida la cisteína. Muy bien, hasta aquí hemos visto los 20 aminoácidos presentes en los alimentos y vamos a retornar a nuestra diapositiva. Vamos a ver ahora propiedades de los aminoácidos. Y este es importante para entender también las propiedades de las proteínas. Los aminoácidos tienen carácter anfótero, es decir, se pueden comportar como ácido. Esto es importantísimo. Se pueden comportar como ácido y a la vez también pueden comportarse como base, según el pH de la disolución en el cual se encuentren. Esto es importantísimo, ¿ya? Es decir, los aminoácidos tienen una naturaleza ambivalente, o sea, están y no están. Pueden dar protones o pueden recibir protones según el pH de la disolución. De esta manera, contribuyen a controlar el pH, es decir, tienen un efecto tampón. Ustedes han llevado química analítica, entonces más o menos saben lo que significa un efecto tampón o regulador de pH. ¿Recuerdan el concepto de Sí, hemos tampón? escuchado, profesor, pero podría recordarnos Claro. un poquito, por favor. Ya. Por ejemplo, yo tengo una disolución de pH 4 y quiero que el pH de esa disolución se mantenga en 4, a pesar de que yo le eche todo el ácido que yo quiera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que echarle un efecto tampón, es decir, le echo un compuesto químico que me permite regular o controlar el pH, de manera que no suba ni baje. Es más o menos lo que pasa en el estómago. Imagínense que el pH del estómago, claro, del estómago, es bien bajo. Entonces, si yo le añadiera, por ejemplo, un bicarbonato, el pH del estómago se elevaría. Pero en nuestro interior tenemos reguladores que permiten controlar el pH para que no suba más allá de un límite ni baje más allá de lo necesario. Entonces, a esas sustancias se les llama tampones o reguladores. Una de estas sustancias son los aminoácidos, que controlan el pH de una disolución. Es decir, no permiten que suba más de lo debido ni que baje más allá de lo necesario. A eso se le llama efecto tampón, regular el pH. De la misma manera, miren lo que les decía, estos aminoácidos contribuyen a la homeostasis, es decir, al equilibrio del medio interno del ser vivo, como les daba el ejemplo del estómago. Estos aminoácidos y otras sustancias también ayudan a controlar que no se vaya ni mucho, ni muy ácido, ni muy básico, sino que esté en el punto necesario donde debe estar para el funcionamiento adecuado de todo el ser interno. Entonces, la palabra clave aquí es esta de aquí, anfótero. Y aquí se va a entender mucho mejor. Miren, vamos a hacerlo con el lápiz para que se vea más. Ya. Aquí tenemos un aminoácido. ¿Qué ha pasado con este aminoácido en relación a este? Ustedes miren la imagen y díganme qué hace su hilo. La pérdida de lo que es el hidrógeno, en un caso y el otro la ganancia. Exacto, miren, ¿ve? Aquí está en signo negativo y aquí no. El grupo amino está igualito, no ha habido ningún cambio. Y entonces el cambio está en este átomo de hidrógeno. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. El aminoácido se comporta como una base. ¿Qué nos ha dicho cuando es una base? Acá. Una base es aceptor de protones, o sea, recibe protones. ¿Cómo sabemos que ha recibido protones? Por la presencia de este átomo de hidrógeno. Por tal razón, cuando el pH disminuye, el aminoácido se comporta como una base. Vamos a ver el caso inverso. Miren acá. El grupo carboxilo está igual.
¿Qué ha habido? ¿Dónde está el cambio? Acá, en el grupo amino. Mientras que aquí estaba como NH3, ahora está como NH2. Aquí está en forma de ion y aquí está en forma estable. ¿Qué ha sucedido aquí? Cuando el pH de una disolución aumenta, el aminoácido se comporta como un ácido, otorgando un protón. Vamos a ver aquí. Aquí está, a ver. Dando protones. Entonces, cuando el medio en el cual está disuelto un aminoácido es ácido, el aminoácido entrega protones. Y cuando el medio en el cual está disuelto un aminoácido es básico, el aminoácido acepta protones. Ya, entonces con esto va a estar más claro. En medio ácido se comporta como una base y en medio básico se comporta como un ácido, liberando hidrógeno al medio y aquí aceptando hidrógeno del medio. Este es el carácter anfótero de los aminoácidos. Son pocas las sustancias que hacen esto. Ya, y esto es de forma natural. Esto es para poder equilibrar el sistema interno de los seres humanos y de otros animales también. Este es interesante. En una disolución acuosa con pH neutro, los aminoácidos forman iones dipolares. Es decir, no actúan ni como base ni como ácido. O sea, no entregan protones ni reciben protones, sino actúan como iones dipolares. Y cuando hablamos de dipolares, hablamos de lo siguiente. Aquí está. Ahora vamos a ver el enlace dipeptídico. Y en el enlace dipeptídico vamos a ver esto de los iones dipolares, para que se entienda mejor. El enlace dipeptídico es el enlace que une aminoácidos. ¿Cómo se llamaba el enlace que une a dos moléculas de glucosa, recuerdan? Para formar, por ejemplo, una sacarosa. Glucosídico. Muy bien, enlace glucosídico. El enlace, en el caso de los aminoácidos, el enlace que une a dos aminoácidos se llama enlace peptídico y da lugar a cadenas llamadas péptidos. Ya eso vamos a verlo ahora a continuación. El enlace peptídico es un enlace covalente, de tipo covalente, entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. Grupo amino y grupo carboxilo. Cuando dos aminoácidos se unen mediante un enlace peptídico, se forma una molécula de agua. Entonces, miren, acá tenemos un aminoácido con el grupo amino por aquí y el grupo carboxilo por acá. Este todo es el grupo carboxilo. Y tenemos el aminoácido 2, igual, su grupo carboxilo por aquí y el grupo amino por acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se une el enlace peptídico? Juntamos la parte carboxílica de un aminoácido con el grupo amino del siguiente. Se unen estos dos, sale la molécula de agua de esta unión, de aquí sale la molécula de agua, y miren, tenemos el primer aminoácido y el segundo por acá. Entonces, al perderse un grupo oxidrilo y un hidrógeno, se forma el enlace covalente que está aquí. Este sería el enlace peptídico entre el carbono y el nitrógeno. Entre este carbono que está acá, unido a un oxígeno, que ahora pasa a esta parte, y el nitrógeno. Este nitrógeno se une a este carbono que está acá. Y ya tendríamos un dipéptido. ¿Por qué un dipéptido? Porque tenemos a dos aminoácidos. Si tuviéramos tres aminoácidos sería un tripéptido. El tercer aminoácido se uniría ya sea por este lado o por este lado. Aquí se uniría con el grupo amino de otro aminoácido y por este lado se uniría con el grupo
grupo carboxilo de otro aminoácido. Muy bien. En el enlace peptídico los átomos de carboxilo se sitúan en el mismo plano. Ya, ahora vamos a ver. Ya vamos a pasar ahora a las estructuras de las proteínas. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Sería correcto decir en todo caso que para la unión de o la formación de dipéptidos siempre va a ser con la que es la base de nitrógeno y el ácido carboxílico? Claro, claro, claro. Siempre. Eso es lo interesante de este enlace. No hay otra forma de unión entre aminoácidos. Es entre el grupo amino y el grupo carboxilo. Justo acá está, ¿no? Reacciona el grupo carboxilo de un aminoácido y el amino de otro. Sale la molécula de agua y aquí tenemos el enlace peptídico. El carbono unido al nitrógeno. El carbono conserva su doble enlace con el oxígeno del grupo carboxilo anterior y el nitrógeno conserva su enlace con el nitrógeno del grupo amino anterior. Ahora, les había mencionado que en medios neutros los aminoácidos forman iones dipolares y eso los quiero mostrar con esta imagen de aquí. Y tenemos a dos aminoácidos en proceso de unión. Quiero que se concentren en este aminoácido que voy a encerrar en un cuadrilátero. Y recordemos las cuatro partes. El carbono alfa, el hidrógeno, la cadena lateral, el grupo amino y el grupo carboxilo. Este aminoácido aquí está en un estado neutro, por lo tanto forma un ion dipolar. ¿Por qué dipolar? Porque tiene una parte positiva y una parte negativa. Recuerden la molécula de agua, que también tiene una parte positiva y una parte negativa. Actúan como pequeños imanes con dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Ya, eso tengámoslo presente siempre. Muy bien, entonces hemos visto la unión del grupo carboxilo y el grupo amino, y aquí está el enlace peptídico. Ahora, este mismo plano nos va a servir para ver las estructuras. ¿Qué significa este mismo plano? Que el enlace peptídico, que es la unión de carbono con nitrógeno y sus átomos correspondientes, forman un mismo plano, es decir, no hay rotación aquí. En cambio, estas moléculas que están afuera, que ya serían el grupo amino y el grupo carboxilo o las cadenas laterales, pueden rotar. En cambio, esta no. Sé que esto es un poquito difícil de entender, lo vamos a entender en las estructuras que vienen más adelante, pero ya tenemos que pensar ahora en tres dimensiones. Ahorita estamos viendo solo en dos, este es en el plano, este ya es en tres dimensiones. Ya, entonces estos vamos a necesitar un poco de imaginación para poder entender esto de los planos. Ya con las siguientes imágenes que voy a mostrarles se va a comprender mejor este fenómeno de acá. Ahí está el grupo. Oh, eso también es importante. Al grupo donde queda ah, al borde donde queda el grupo amino, se le llama también grupo N-terminal. Y al otro extremo, donde queda el grupo carboxilo, se le llama también grupo C-terminal. Ya esa es otra nomenclatura para llamarle a las partes externas que quedan de los aminoácidos. Ahora vamos a ver un poquito de descripción. Los péptidos entonces son moléculas formadas por aminoácidos y hay una clasificación que nos va a ayudar a entender las proteínas. Por un lado, el dipéptido sería la formación de dos aminoácidos. El tripéptido estaría formado por tres aminoácidos. El oligopéptido, esto es importante
El oligopéptido es la unión de menos de 10 aminoácidos. El polipéptido sería un péptido conformado por más de 10 aminoácidos. Y finalmente, ya llegamos recién al concepto de proteína. Una proteína sería un péptido constituido por más de 50 aminoácidos. Ahora, hay algunas proteínas que contienen también otro tipo de moléculas, no solamente aminoácidos. Y eso lo vamos a ver al último, cuando veamos holoproteínas y heteroproteínas, que son una clasificación de las proteínas en función a los componentes moleculares de las mismas. Aquí está, ¿ven? Aquí lo vamos a ver así veloz y al final ya lo vamos a detallar. Las holoproteínas serían aquellas proteínas o aquellos péptidos formados solo por aminoácidos. En cambio, las heteroproteínas estarían formadas por aminoácidos y también otras moléculas. Esto es muy parecido a lo que hemos visto en los polisacáridos. Recuerdan que había heteropolisacáridos y homopolisacáridos. Entonces es muy parecido. Mientras que las holoproteínas son solo aminoácidos, las heteroproteínas tienen aminoácidos y otras moléculas añadidas a estos aminoácidos. Entonces, ya que hemos visto qué son los péptidos, hemos visto los aminoácidos, ahora recién podemos empezar a ver las proteínas. Noten que estamos yendo desde lo más chiquito hasta lo más grande. Los aminoácidos en este caso serían como los ladrillos que forman paredes. Los paredes serían los péptidos. Y la proteína sería la casa, que está conformada por muchas paredes. Esa sería una forma gráfica de entender la relación entre aminoácidos, péptidos y proteínas. Y ahora sí pasamos a estructura de las proteínas. Y aquí sí voy a necesitar que tengan bastante imaginación porque este concepto es un poquito complicado. Vale, quiere entrar. Vamos a ver. Ya. Muy bien, vamos a ver las estructuras que están aquí. Primero vemos qué es una estructura. La estructura, bueno, la organización de una proteína viene determinada por 4 niveles estructurales, que son la estructura primaria, la secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada una de ellas corresponde a la disposición de la anterior en el espacio. Entonces, aquí está un resumen de esto de las estructuras. Miren, la estructura primaria, noten qué cosa aparece aquí. Ahora vamos a ver. Exactos. Aparecen los aminoácidos nombrados. Por ejemplo, aquí tenemos a la lisina, la glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Aquí están los aminoácidos. La secundaria es lo mismo, pero en otra conformación le vamos a llamar una conformación espacial. Es decir, forman estructuras geométricas en el espacio. Esto que voy a hacer aquí es un resumen de todo lo que vamos a hacer ahora. Mientras que la estructura primaria simplemente es un listado de los aminoácidos, la estructura secundaria son estos mismos aminoácidos, pero como realmente están en el espacio. Y para esta estructura secundaria hay 3 tipos. La hélice alfa, está la estructura del colágeno y está la estructura paralela. Y eso lo vamos a ver después. La estructura terciaria es cómo estas estructuras secundarias se conforman y se juntan. Noten que esta hélice está acá adentro, pero hay otras hélices aquí, otra por acá y otra por acá. Y finalmente, la estructura cuaternaria serían las subunidades, o sea, conformación de esta estructura secundaria o terciaria junto a otras estructuras, ¿no? Esta estructura terciaria es la que está aquí.
y se ha unido a otras. Esta sería la proteína que comúnmente nosotros consumimos al comer leche, huevos, cereales, carne, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que mientras que nosotros estamos viendo cómo se conforma una proteína desde la estructura primaria hasta la estructura cuaternaria, en la digestión humana, este es inverso. El proceso es así, inverso. Y tiene un nombre que se llama desnaturalización, que lo vamos a ver al último. Nosotros comemos esto en la saliva y con los ácidos gástricos se va rompiendo hasta obtener esto de aquí. Y son estos aminoácidos los que pasan a conformar como nutrientes esenciales en nuestra alimentación diaria. Entonces, lo que interesa de las proteínas no es tanto esto de aquí, sino son los aminoácidos que nosotros consumimos. Entonces, para eso nos va a servir conocer cómo está conformada una proteína. Entonces, ahora sí, ya que hemos visto más o menos cómo son las estructuras, vamos a detallar una por una. Principalmente nos vamos a quedar con estas tres de acá, que son las más importantes. En la cuarta ya es la unión de estas de aquí. Nos vamos a empezar por la estructura primaria. La estructura primaria de las proteínas. Como les decía, la estructura primaria es una secuencia lineal de los aminoácidos presentes en una proteína. Indica los aminoácidos que hay en la cadena y el orden. Este es importantísimo. El orden que se disponen en la cadena. Nada más. Esa es la estructura primaria. Nos vamos a ver qué más tenemos aquí. La secuencia de aminoácidos determina las estructuras superiores y como consecuencia la función de la proteína. Es decir, voy a retroceder un poquito acá. Si en vez de glicina aquí habría ácido aspartico, la función biológica de esta proteína sería distinta. O si en vez de que esté la glicina aquí, o mejor dicho, si no estaría la leucina aquí y estaría la cisteína, esta proteína sería muy distinta en función biológica a la que estamos mostrando aquí. Entonces, el orden de los aminoácidos dentro de una cadena tiene una función biológica de la proteína. Entonces, por eso se necesita conocer cuál es la estructura y cuál es el orden de los aminoácidos. Aquí tenemos una cadena polipéptida. Tenemos un aminoácido por acá, hasta aquí. Este es el enlace peptídico. Tenemos otro aminoácido y finalmente un aminoácido N. Lo que cambia es este de aquí, que es la cadena lateral en cada uno de los aminoácidos. Entonces, la estructura primaria simplemente es una secuencia, nada más. Noten que aquí está el extremo N y el extremo C. Todas las proteínas tienen estructura primaria, toditas. Esto hemos visto, el orden. Por ejemplo, aquí hay una estructura primaria. A ver, vamos a ver una primera pregunta. Esta imagen que ustedes ven aquí, ¿es un oligopéptido o es una proteína? Proteína. No, esto, oligopéptido. ¿Por qué es un oligopéptido? No llega a los 50. Claro, tiene menos de 50 y tiene más de 10. Muy bien. Entonces, ya tenemos la secuencia de los aminoácidos, empezando por la serina y terminando en la fenilalanina. Es necesario que ustedes sepan cuál es el nombre de los aminoácidos, ¿ya? Y eso va a ser para después. El número de polipéptidos diferentes, que este es interesante. Miren, esta es una fórmula para definir cuántos polipéptidos pueden formarse a partir de la cantidad de aminoácidos. N es la cantidad de aminoácidos de la cadena. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a ver. Supongamos que tenemos
tirosina y tenemos, no sé, alanina y tenemos lisina. De esta, de estos, con estos tres aminoácidos, ¿cuántos polipéptidos diferentes pueden formarse? Solo con estos tres. 9. 8000. Ok, 8000. Correcto. Con estos tres se pueden formar 8000. Muy bien. Excelente. ¿Por qué? Porque la fórmula para la formación de polipéptidos es la base 20 elevado a la n, que es el número de aminoácidos de la cadena. Entonces, para una cadena que tiene 100 aminoácidos, es decir, ya una proteína, ¿cuánto creen que sería el número posible de cadenas diferentes para una proteína que tiene 100 aminoácidos? Mucho, profe. A la 100. Claro, este es el número. Noten que es enorme. O sea, basta la combinación nada más de aminoácidos y miren cuántas posibles cadenas tendríamos. Es enorme. Por eso, cuando se cambia basta con cambiar de posición a un aminoácido y todo cambia. Cambia la estructura, la función química y la función biológica. Eso es lo interesante ah, del tema de proteínas. Son los ladrillos unidos de determinada forma que hace que todo pueda cambiar, es decir, su función química y biológica. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a pasar. Entonces, la estructura primaria simplemente es la mención de los aminoácidos en forma lineal. Ya, o sea, quién le sigue a quién. Esa es la estructura primaria. Ahora vamos con la estructura secundaria. Es la disposición de la cadena, es decir, de lo que está en la estructura primaria, pero en el espacio. Esta es la estructura secundaria. La única diferencia entre la primaria y la secundaria es que ahora es espacial. Es decir, ahora sí se consideran las tres dimensiones. Cuando se van uniendo aminoácidos a la cadena, estaba adoptando una disposición espacial estable. Ah, para que esta estructura se mantenga firme, se necesitan enlaces de hidrógeno. Aquí ya empieza otro tipo de enlace. Y también depende de los aminoácidos que la constituyen. La estructura secundaria está formada básicamente por tres tipos. Uno es el alfa hélice, que es el más conocido. Tenemos hélice de colágeno y conformación beta o lámina plegada. Y aquí tenemos dos tipos, la paralela y la antiparalela. También lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos dos. La alfa hélice, que es esta de acá, y la lámina plegada beta, que es esta de acá. Noten que la hélice es como, ¿recuerdan la cadena de los teléfonos antiguos? Que era como una especie de helicoide. Ya más o menos es así, ¿ves? Una hélice. Como los rulos, como los rulos. En cambio, la lámina plegada es como una calamina, ¿pues? En zigzag. Entonces, noten que aquí ya vemos en tres dimensiones. Aquí tenemos el enlace peptídico que habíamos visto en un plano. ¿Recuerdan que les dije? Este es un plano y se va a entender. Ahora está aquí, ¿ve? Esta sería la estructura primaria. En un solo plano vemos toda la secuencia de los aminoácidos. En cambio, la estructura secundaria sería la misma secuencia de estos aminoácidos, pero de forma espacial. Aquí la tenemos una, aquí tenemos otra. Vamos a empezar revisando el alfa hélice.
El alfa hélice se forma al enrollarse, por eso su nombre de hélice, al enrollarse la estructura primaria helicoidalmente sobre sí misma. Esta se debe a la formación de puentes de hidrógeno entre el carbono, entre el oxígeno de este carbono de un aminoácido y el nitrógeno del cuarto aminoácido siguiente. Ese es el enlace del ADN, ¿no, Explicar esto profe? para que se entienda. Es parecido, es muy parecido al ADN, bien parecido. Claro, esto también está presente en estas estructuras genéticas. Todos los oxígenos quedan orientados en el mismo sentido, todos los hidrógenos en sentido contrario, y los radicales quedan afuera. Estos dos que están medio complicados se va a entender aquí y en la siguiente diapositiva. Miren, noten esta helicoide, que su forma es más o menos así. Y entonces vamos a enumerar a los carbonos alfa. Cuando enumeramos a los carbonos alfa, vamos a ver cuántos aminoácidos hay. Empecemos por aquí. Carbono alfa. ¿Dónde está el carbono alfa aquí? A ver, quiero que recuerden. ¿Dónde está el carbono alfa? En estos dos. Está en medio. ¿Quién es carbono alfa? ¿Este de aquí o este de aquí? ¿Cuál es carbono alfa? El segundo, el segundo. El último que subrayó. El que tiene No, el que este de está. aquí. Este. Claro. Recuerden que el carbono alfa está unido al grupo amino, al carboxilo, al hidrógeno y a la cadena lateral. Como aquí tenemos una cadena lateral, aquí está el carbono alfa. Entonces, aquí tenemos un aminoácido. El segundo estará por acá. El tercero estará por acá. El cuarto está por acá. Entonces, miren, aquí sí tienen que estar bien atentos y los que están durmiendo en su cama tienen que despertar un rato porque esto es bien importante. Eh, Se debe a enlaces puentes de hidrógeno y los enlaces puentes de hidrógeno son estos de acá. Enlaces puentes de hidrógeno entre el oxígeno del CO de un aminoácido, acá está, y el hidrógeno del NH, aquí está, del cuarto aminoácido siguiente. Miren, primer aminoácido. Aquí está el NH. ¿Sí? NH. Entonces, aquí está el NH y acá está el CO. Acá está el primero, segundo, aquí está atrás el tercero y este sería el cuarto aminoácido. Ya entonces es el puente de hidrógeno es la unión entre el oxígeno del CO, que está aquí, este que está acá, con el NH, aquí está, del cuarto aminoácido siguiente. Aquí está, ¿ve? Aquí no se ve lo que está acá atrás, pero aquí hay otro aminoácido detrás de esto. Esto que se ve medio desordenado se va a ver mucho mejor aquí. Miren, ¿ve? Voy a borrar esto para que se vea más claro. Ya. Noten que esto que está aquí, esta estructura que ven aquí es la misma que está acá. Solo que aquí está en conformación de bola, se llama esto. Entonces, miren, ¿ve? Aquí está el puente de hidrógeno. Aquí hay otro puente de hidrógeno y aquí hay otro puente de hidrógeno. Aquí está mucho más claro. Esto de aquí, esto de aquí, dice, todos los oxígenos quedan orientados en el mismo sentido y todos los hidrógenos en sentido contrario. Los radicales R quedan orientados hacia el exterior. Esta parte de aquí está mejor visualizado aquí. Esta es la hélice y esta es la hélice vista desde un plano superior. Es decir, mientras aquí está parado, imagínense como un cilindro. El cilindro de pie y por encima del cilindro. Y miren, todos los grupos R
están afuera, a ver. Todos los grupos R están afuera. Estos son los grupos R, ¿no? Están acá, los grupos R. Y aquí está la estructura de hélice. Entonces, mientras la estructura primaria nos dice que aminoácido está junto con otro, la estructura secundaria nos dice que hay algunos aminoácidos que se unen con puentes de hidrógeno entre el grupo CO y el grupo NH del enlace peptídico y forman esta estructura. Ahora vamos a ver la hélice de colágeno, que es muy parecida a la alfa hélice. El colágeno, que es otra proteína, tiene una disposición en hélice especial, algo más alargada que la alfa hélice. Entonces vamos a ver cómo es su forma del hélice de colágeno. Sus radicales dificultan la formación de puentes de hidrógeno, por lo que no se forma una alfa hélice. Se forma una hélice más alargada. Esa es la diferencia entre la alfa hélice que hemos visto hace un momento. La estabilidad de esta hélice de colágeno se debe a la asociación de tres hélices que forman una superhélice o molécula completa de colágeno. Entonces, no sé si se entiende esta parte. Mientras que en la alfa hélice, la fuerza de la estructura se debe a los enlaces puentes de hidrógeno. Aquí no se debe tanto a esos enlaces, sino a que se forman tres hélices juntas. Y aquí se va a mostrar esta de aquí. Mírenme. Esta es la superhélice de colágeno. Esta es la hélice de colágeno simple, que no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Cómo adquiere la fuerza Profe, el colágeno? Sí, profe, una pregunta, ¿y por qué motivo tiene esa forma? O sea, ¿por qué es forma alargada? ¿Por una mejor digestión o para que se no, 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 una con no, no. otra? Claro, o sea, ¿por qué? Por la presencia de estos radicales de acá. Recuerden que habíamos dicho que los radicales de un aminoácido ayudan a que se formen enlaces puentes de hidrógeno. En este caso, por tener principalmente estos aminoácidos, no contribuye a que se unan con puentes de hidrógeno. O sea, no es posible hacerlo, por la misma naturaleza de los radicales que tienen estos aminoácidos. Por esta razón, necesita unirse con otras hélices para que forme una superhélice. Recién esta superhélice tiene fuerza. Ahora, lo que une estas hélices ya no son enlaces puentes de hidrógeno, sino son enlaces covalentes y enlaces débiles tipo enlace de hidrógeno. Pero ahí dice que son débiles. Lo que más fuerza le da son los enlaces covalentes. Tengan en cuenta que son estas proteínas, por ejemplo, las que determinan la aparición de arrugas en la piel. O tengan en cuenta que estas proteínas son las que se presentan en los músculos y en las articulaciones. Y justamente es a partir de esta proteína que se hace negociado de colágeno hidrolizado y otras cosas más que sirve tanto para la medicina como para la estética. Entonces, este es el enlace, esta es la segunda estructura. Así también se conforman las estructuras del colágeno. Pero fue una pregunta, ¿y qué opinas sobre esos colágenos hidrolizados que venden? Claro, justamente ¿Son esos buenos? colágenos ¿Son malos? hidrolizados son estos de acá. Ahora, depende de tú dónde compres esos colágenos. Hay algunos colágenos que son muy buenos y que están carísimos y que sí contribuyen a la disminución de los signos de vejez en la piel, a la articulación, por ejemplo, de rodillas, codos, cadera, etcétera. Pero hay otros que son bamba. Así que lo mejor es consumir
gelatina de patita en una dieta adecuada y hacer deporte. Es la mejor forma de prevenir y la mejor forma barata también. También he leído que se hacen inyectables de estas proteínas que van directo al rostro, a la piel, para poder mitigar la destrucción de estas proteínas. Lo que sucede en la piel, por ejemplo, para la aparición de arrugas, es que estas proteínas se rompen. Se rompen de aquí porque ya no hay producción de colágeno y ahí es donde empiezan a aparecer ciertos surcos en la piel. Por ejemplo, en la frente, en los Profe, ojos. profe. Sí. Yo estaba viendo en esas notas fisioterapeutas que ponen, ¿no? Para reafirmar la piel, todo. Y hasta ahí, bueno, para mí tiene sentido ya. Pero a veces Sí. ponen esto para aumentar masa muscular ahí. Y ya como que ya lo veo estafa eso, ¿no? Claro, ahí no te puede, lo único que tendría que ponerte es ah, se me va el nombre. Mm, no recuerdo exactamente el nombre, pero no solamente es un poco estafa, sino también es peligroso, porque que te inyecten ciertas sustancias para incrementar la proteína es falso, pues el cuerpo no Sí. puede hacerlo tan rápido, a no ser Pero, que te inyecten esteroides. profe, pero esto, en cuanto a la reafirmación de la piel, todo eso, es 100% ya garantizado, ¿verdad? Ujú, ujú. Ah, ya. Gracias, profe. Si es un laboratorio de calidad, 100% garantizado que sí. Esto sí se puede revertir el daño de este colágeno. Y entonces hemos visto dos hasta ahorita. Primero la alfa hélice, cuya fuerza está en los enlaces de hidrógeno, y la super hélice de colágeno, que su fuerza está en los enlaces covalentes. Ahora vamos a pasar a la beta, que es la lámina plegada con formación beta. Es una cadena polipeptídica que se plegada en forma de zigzag. Y este es importante, o más que importante, interesante. Los carbonos alfa están situados en las aristas o vértices de los ángulos de plegamiento. Entonces, ¿cómo se forman estas estructuras? Así. Esta sería la forma eh, en bolas, la estructura en bolas, y esta sería la estructura tal como es. Aquí está otra vez el hidrógeno terminal y el carbono terminal. Y acá está la cadena lateral, ¿ve? Noten que las cadenas laterales, o sea, los grupos R, siempre quedan afuera, ¿ve? Los grupos R. Estos son los grupos R. Quedan afuera. Noten que es como una especie de calamina, pero no oval, sino punteada. En esta imagen se va a ver mucho mejor. Esto para mejor. Como una CIA, ¿no? Como esa molécula que Como tiene una forma de silla, como una silla, exacto. Y miren, ¿ve? Se junta aquí una cadena polipeptídica, paralelamente otra cadena polipeptídica, paralelamente a esta cadena, ¿ve? Entonces noten la estructura que es más fuerte en este caso de la conformación beta. La distancia entre dos picos es 7 Armstrong. Es la distancia que hay que separa dos cadenas laterales. Y se ve mucho mejor. Entonces, noten estos detalles. Las, los carbonos alfa, nos mencionaba la anterior diapositiva, están en las vértices o en las esquinas de los plegamientos. Y aquí está el carbono alfa, ¿ve? En el vértice, 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 en el vértice. Y aquí está el enlace puente de hidrógeno. Es decir, determinados aminoácidos hacen que algunas cadenas polipeptídicas tengan esta forma de silla, como les mencionó nuestros compañeros.
Los radicales se encuentran orientados hacia ambos lados de la cadena en forma alterna. Es decir, las cadenas laterales, en este lado está hacia arriba y en el otro lado va a estar hacia abajo. Arriba, abajo, de forma alternada. ¿Qué más nos dice acá? Acá están los enlaces puente de hidrógeno que dan fuerza a este tipo de proteínas y el enlace peptídico que une a dos. Ahora, miren, esta es les había mencionado en la clasificación de arriba que hay dos tipos de plegamiento beta, los paralelos y los antiparalelos. Esta estructura que está aquí sería paralela. ¿Por qué paralela? Porque tiene la misma forma y es paralela. Este de aquí ya sería la antiparalela. ¿Nota la diferencia entre la paralela y la antiparalela? Mientras que aquí tienen la misma conformación, miren, ¿ve? Como montoneadas. Aquí es diferente. ¿Ve? Aquí veo el carbón hacia abajo, arriba, abajo, arriba. En cambio acá no, ¿ve? Aquí está opuesto. Se opone, ¿ve? Es como una simetría, como un espejo. Si yo colocara aquí, en esta posición, un espejo, esta sería la cara y esta sería el reflejo. Por eso a esta conformación se le llama hoja beta antiparalela. Este si lo vemos desde la vista superior. Y esta es una vista lateral, de costado. Y aquí también tenemos a los enlaces puentes de hidrógeno, ¿ve? Que le dan estructura y resistencia. Aquí está el enlace puente. Ahora sí, miren, algo interesante que quiero que recuerden para la estructura terciaria y cuaternaria. Noten que aquí hay una flechita. Cada vez que ustedes vean una flechita, están viendo una estructura beta o de lámina. Ya recuerden siempre eso. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la antiparalela tiene una forma de ida y de venida. La paralela tiene una forma de ida en ambos casos. Ahora, miren este de aquí. Miren este de aquí. A esta se le llama subunidad beta de proteínas G. ¿Qué estructura sería esta de aquí? ¿Secundaria o terciaria? Esta de aquí. Mientras que esta es la estructura secundaria, aquí ya estaríamos dentro de una estructura terciaria, porque ya se están uniendo varias unidades de estructuras secundarias. Y miren, ¿ver? Pregunta, ¿esta proteína tiene estructuras secundarias en hoja beta paralelas o en hoja beta antiparalelas? ¿Cómo está conformada esta estructura proteica? Antiparalela. Correcto, ahí está en forma antiparalela. Y eso lo sabemos con la dirección de las flechas. Ya, noten que estamos yendo desde lo más chiquito hasta lo más grande. Vamos a continuar el recorrido de esa manera. Estructura terciaria, justo lo que estábamos mencionando hace un momento. Conformaciones tridimensionales únicas que asumen proteínas al plegarse en sus estructuras nativas. Las conformaciones globulares se mantienen estables debido a enlaces R entre radicales y pueden ser enlaces de hidrógeno, atracciones electrostáticas, atracciones hidrofóbicas, puentes de disulfuro, fuentes de fuerzas de Van der Waals. En otras palabras, para que se entienda esto de aquí, para que una estructura secundaria pase a ser una estructura terciaria, se añaden estos tipos de enlaces. No solo esto de aquí, sino hay atracciones electrostáticas, hidrofóbicas, puentes disulfuro y fuerzas Van der Waals. ¿Recuerdan cuáles eran los aminoácidos que tenían azufre en su cadena? Por ejemplo, la cisteína. Ese azufre ayuda a que existan puentes disulfuro. Entonces, esos aminoácidos ayudan a la conformación de la estructura terciaria.
Aquí vemos una estructura terciaria. Miren, ¿ve? La cisteína famosa, cisteína famosa. Como la cisteína, que sería todo esto de aquí, tiene en su cadena lateral un átomo de azufre, al aparecer otra cisteína, estos dos azufres forman un puente disulfuro. Al formarse un puente disulfuro, estamos ante la presencia de una estructura terciaria. Acá tenemos una lisina y la asparagina. Aquí tenemos una atracción electrostática entre el grupo CO o el grupo carboxilo de la asparagina y el grupo amino de la lisina. Otro tipo de unión para conformar estructuras terciarias sería del glutámico y de la serina. En este caso tenemos un puente de hidrógeno. Del carboxilo, del ácido glutámico, y el grupo oxidrilo de la serina. Aquí hay un puente de hidrógeno. Y finalmente tenemos atracciones o interacciones hidrofóbicas. Aquí, ya sea entre dos ciclobencenos o entre cadenas laterales. Aquí hay una interacción hidrofóbica. Entonces, así se forman las estructuras terciarias, con la presencia de otros tipos de enlaces. Lo que está aquí de forma esquemática, está aquí en forma visual, tridimensional y más espacial. Aquí está en dos planos, aquí está en forma más espacial. Puentes de hidrógeno por acá, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y puentes disulfuro. Esto es lo que hace que una proteína se mantenga firme y sólida. Ahora sí vamos a ver, ya estamos a punto de pasar a la estructura cuaternaria. Hay una estructura que se le llama estructura supersecundaria o también se les llama motivo. Es una forma de patrón de plegamiento característico que aparece en varias proteínas. Es como decir, es un modelo de unión de estructuras secundarias que se dan en muchos tipos de proteínas. Y son 4. Uno de ellos se llama meandro, otro se llama unidades alfa-alfa, otro se llama unidades barril y otro se llama llave griega. Pues vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Vamos a borrar esto y esto. Muy bien. ¿Dónde encontramos estructuras alfa hélice? En estos 4 motivos o superestructuras. En unidades alfa-alfa. Ujú. Ya sea por el nombre alfa-alfa o ya sea por la forma, miren, ¿ve? Una forma de helicoide. ¿Dónde encontramos una estructura de hoja beta antiparalela? Llave griega. Ujú. Llave griega Meandro beta. y el meandro. En cambio, el barril sería una estructura hoja beta paralela. Miren, ¿ve? En la naturaleza solo existen 2 formas como se estructuran las proteínas, ya sea en hoja beta o ya sea en alfa hélice. Y esto es lo que vamos a tener más adelante, el tipo de proteínas globulares o fibrosas, que nos va a servir como base para hablar de carnes de aquí a unas 6 o 5 semanas. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, lo voy a agrandar ya, porque este es interesantísimo y esto nos va a ayudar a entender otros fenómenos. Ya. Aquí tenemos la miohemeritrina. ¿De qué está conformado? ¿Hojas beta o alfa hélice? Alfa hélice. Ujú. Alfa Alfa hélice. hélice. Muy bien, facilito. Vamos ahora a la prealbúmina. Saben que la albúmina es una proteína que está en el huevo.
¿De qué está conformado la prealbúmina? Mm, Beta Alfa, sería hoja enlace beta, y hoja. alfa. Ya, a ver, de nuevo. ¿De qué está conformado? Miren bien. Lo he extendido La para que se agrupación vea de más claro. lo que es esto, hoja beta antiparalela y lo que es el alfa hélice. Correcto. Una hoja beta antiparalela y algunas partes de alfa hélice. Muy bien. Ahora vamos a la piruvato quinasa dominio uno. Ya, miren bien, por favor, cómo está conformada el piruvato. Alfa hélice, Alfa-hélice. alfa hélice con el enlace enlaces. Mm, cerca. Con enlaces beta paralelas. Ya, sí, beta paralelas, pero hay un poco más que le puedes dar. ¿Recuerdan los motivos o las superestructuras? Cíclico. Meandro beta, no. Retrocedo. Barril beta, barril beta, ¿no? Claro, barril beta. Ok, muy bien. Incluso podríamos extender eso para la prealbúmina. Muy bien, sigamos con, de nuevo, vamos a retroceder acá porque este es importantísimo. Cuando hablamos de piruvato quinasa, ¿de qué estamos hablando? Recuerden un poco esto de la amilosa y la amilasa. Piruvato quinasa. ¿Recuerdan más o menos a qué nos referíamos con el sufijo asa? La A una enzima. proteína. Amilasa. Enzima. A una enzima. Miren, atentos por favor, otra vez despierten. Cuando hablamos de enzimas, o mejor dicho, cuando hablamos de sufijos asa, por ejemplo, lipasa, hidrogenasa, quinasa, transferasa, hidrolasa, etcétera, estamos hablando de enzimas. Sin embargo, estas gráficas nos están mostrando proteínas, lo que quiere decir que las enzimas son un tipo especial de proteínas, ¿ya? Entonces, noten que tiene una forma especial esta enzima piruvato quinasa. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en las siguientes. ¿Por qué tiene esta forma tan especial? Muy bien, sigamos con... eh, miren, esto es interesante. Proteína de la cubierta del virus del mosaico del tabaco. ¿Qué estructuras secundarias tiene la proteína del virus? Un barril. No, no hay un barril. Barril hay aquí. Barril hay en el piruvato quinaso. Mm, A ver, piensen bien, estructuras. Aquí tenemos, Sería llave griega antiparalela con hélice alfa. a ver, la hélice alfa está clarita, ahí no hay problema. Aquí, ¿cómo es? ¿Es una llave griega o es un meandro? Voy a retroceder para que puedan ver aquí, mientras alguien ha escrito en el chat y no le he hecho caso. Esther preguntaba por qué la prolina se ve como un ciclo. No es que se vea como un ciclo, sino que la cadena lateral tiene un ciclo benceno. Por eso es algo ya que está dado. Y eso ayuda a la conformación de estructuras secundarias. Ya, entonces, aquí tenemos las cuatro estructuras. La de meandro, la de barril y la llave griega. Entonces, a la estructura del virus, o bien es una llave griega, o bien es un meandro. Pues miren, el meandro es como un camino en zigzag, de subida, bajada y subida.
En cambio, la llave griega no. La llave griega se va de subida, salta, vuelve, regresa y se va al final. Ya, en otras palabras, el meandro es consecutivo, en cambio este es alternativo. Este es A, B, C, D, E, F. En cambio acá no. Va desde la A hasta la D, regresa a la C, va a la B y recién se va a la E. Entonces, vayamos a la estructura del virus. Muy bien, aquí tenemos la estructura del virus. Entonces, ¿cómo es? ¿Hay un salto o simplemente es lineal? Lineal. Claro, lineal, ¿veo? Porque va de aquí para acá y sigue para acá. Ujú. Meandro. Entonces, claro, es un meandro. Y acá tenemos al enemigo de los virus, que es la inmunoglobulina dominio V2. ¿Cómo está estructurada la inmunoglobulina? ¿Como meandro o como llave griega? Llave griega. Llave Llave griega, profe. Ujú, hay un salto. Y miren que en las inmunoglobulinas no hay enlaces, estructuras alfa hélice. Qué interesante es ver que este virus que nos ha tocado experimentar ahora en esta época tiene una cubierta más o menos así, parecida a esta de acá. Y qué interesante es que el jabón pueda destruir estas estructuras. Y que, Profe, sí, gracias a que el jabón puede destruir a la glicina. no, gracias a su acción hidrofóbica, hidrófila. O sea, la estructura de este virus que está atacando ahora puede destruirse fácilmente, bueno, no fácilmente, pero puede destruirse con la presencia de jabón. Y el jabón, recordemos que es anfótero, igual que los aminoácidos. Por un lado es hidrófobo y por otro lado es hidrófilo. Entonces, esa acción hace que estos enlaces que tengan la estructura terciaria de la cobertura de los virus sea débil y se rompa. Entonces, una vez que se ha roto la cubierta del virus, ya el virus está inactivado. Como desnaturalizándolo, algo por ahí. Exacto, exacto. Muy bien. Esa es una palabra técnica adecuada, desnaturalizando la cubierta del virus. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver a la inmunoglobulina, que es solo alfa, beta, hojas beta. Y aquí tenemos una exoquinasa. ¿Cómo está conformada la exoquinasa? Que también es una enzima. Es La exoquinasa está conformada por estructuras alfa hélice, varias estructuras alfa hélice, y aquí tenemos las beta. Pero ¿cómo estará conformada? Meandro beta, pero llave griega. Meandro beta. meandro A ver, beta, vamos a ver. porque veo que Recordemos Llave. que para ver si es meandro es salida, entrada. Salida, entrada, salida, entrada, pero de forma consecutiva. Aquí es en saltos. Llave Entonces vamos griega. a ampliar esto y miren cómo está. Salta de acá. Miren esta cabeza de la flecha. Salta y no, y viene por acá, ingresa por acá. Salta por acá, da una vuelta y regresa. ¿Estará de forma consecutiva o de forma alternativa? ¿Cómo está la estructura de esta? Viva. Claro, está de forma alternativa. Muy bien, entonces, de esta imagen, lo que más me importa es que ustedes sepan identificar las alfas, que son estas de aquí, y las betas, que siempre van a ser en forma de flechas. Siempre.
Y finalmente vamos a pasar a estructuras cuaternarias, siendo las 9:30. Qué horror. Ya con eso terminamos. Y en la tarde ya coordinamos cómo vamos a hacer con lo de los lípidos y el trabajo que nos toca hoy para hacer la parte práctica. Vamos de frente a las estructuras cuaternarias, que son uniones de estructuras terciarias. Miren, por aquí tenemos a la insulina, que es una proteína. Simplemente unimos varias cadenas de alfa hélice y tenemos a la proteína y estructura cuaternaria. Si unimos varios hélices de colágeno, tenemos la hemoglobina, que está formada por 4 cadenas de 2 en 2, y ahí tenemos la estructura cuaternaria. Entonces, aquí tenemos que detenernos un poquito, unos segundos. Algunas proteínas tienen estructura terciaria, algunas tienen estructura cuaternaria. No todas tienen estructura cuaternaria. ¿Quién sí tiene estructura cuaternaria? Por ejemplo, la hemoglobina, que está conformada por 4 subunidades de colágeno, ¿ve? De alfas. El número de cadenas puede variar. La insulina, por ejemplo, solo tiene 2 cadenas. El colágeno tiene 3, la hemoglobina tiene 4 y alguien de ustedes mencionaba el ADN. Y es verdad, el ARN polimerasa, que es otra enzima, tiene 5 cadenas. Entonces, cuando se juntan las cadenas, ya tenemos estructuras cuaternarias. Y aquí nos detenemos porque este ya es parte del trabajo que vamos a realizar en la tarde. Entonces, nos vemos en la tarde a la 1:50 para nuestra parte práctica. Está bien. Profesor, Sí,